Bueno, ante este panorama, la sociedad civil forma un papel fundamental. Fíjese que existe una asociación que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres desde 1997. Se trata de Vereda Temis y hoy tenemos en la línea telefónica a Julia Pérez. Ella es fundadora y coordinadora de esta organización para hablar precisamente sobre este tema, la violencia contra las mujeres, pero sobre todo las acciones que se deben tomar al respecto. Julia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos la llamada. Hola, muy buenos días, Alejandra. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Pues bueno, después de este primer foro Diálogo, Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México, podríamos decir que la sociedad civil, las instituciones y el gobierno de la Ciudad de México han estrechado la mano para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en la Ciudad de México. ¿Tú qué dices, Julia? Mira, a mí me parece que no es ninguna novedad. La sociedad civil, desde hace un montón de tiempo, parte de su trabajo lo ha hecho justamente invitando a las instituciones a que se trabaje conjuntamente. Más bien el problema está en que a veces a las instituciones de gobierno les cuesta mucho trabajar conjuntamente con la sociedad civil, porque bueno, nuestro papel sobre todo es denunciar o hacer una crítica constructiva siempre de las cosas que no están funcionando adecuadamente, ¿no? Y cuando tú le dices, oiga, es que esto no está bien, es que hay que hacer otro programa, es que hay que cambiar, pues ahí a veces incluso se sienten como atacadas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que pasa cuando decimos, oiga, en tal estado, en tal municipio, hay que declarar la alerta de violencia de género. En realidad lo que estamos diciendo es, hay que poner un foco especial en estos temas y hay que establecer programas especiales. Y sin embargo, casi todo el mundo, o casi todos los gobiernos y los responsables de la dirección de los programas y tanto en los estados como a nivel federal, sienten como que es un ataque contra ellos y hay dificultades a veces, pero yo creo que todo lo que sea establecer fuerza para hacer pues avances más cualitativos es importante. Yo creo que la cuestión fundamental, como se dijo ayer en el foro, está justamente en identificar qué cosas aún tenemos que seguir trabajando, porque hemos avanzado mucho, pero hay muchas cosas que aún no funcionan. O sea, hemos vivido muchos años de corrupción, de impunidad, que está instalada en las estructuras de los gobiernos, y cambiar todo eso lleva tiempo. Si no lo hacemos conjuntamente y no se identifican, sobre todo, las dificultades y los problemas, va a ser muy difícil. O sea, no se trata solo de hacer un programa y presumirlo. Julia, ya que mencionas precisamente pues cuáles son los pendientes en los que se tiene que trabajar, los focos rojos, el tema del feminicidio sigue siendo un pendiente aún para las autoridades en todo nuestro país. Según los datos que se presentaron ayer en este foro, tan solo en el 2018, 167 mujeres fueron asesinadas y de ellas solamente el 25% de estos casos fue investigado como un feminicidio. Sabemos que en la Ciudad de México está en proceso de creación precisamente esta Fiscalía para la Atención de los Feminicidios. ¿Hacia dónde vamos en este tema, Julia? Mira, tenemos que ir hacia una fiscalía muy especializada, con perfiles profesionales súper especializados, porque el tema del feminicidio, como en general el tema de violencia contra las mujeres, es un tema que tiene arraigo en muchos ámbitos de la vida cotidiana. El feminicidio puede empezar simplemente desde una cuestión de abuso escolar o de abuso sexual o de simplemente bullying, pero si no se ataja adecuadamente, pues la fiscalía se va a ver también como muy presionada. Yo creo que es justamente el trabajo de la sociedad civil junto con las instituciones de gobierno quien tiene que marcar perfiles, protocolos de actuación, protocolos de investigación y sobre todo quien va a estar vigilante. Y yo creo que es la única manera de avanzar, de que no
se pretendan ocultar la realidad. Si ocultamos la realidad, claro, no se va a resolver el problema, ¿no? Julia, mencionabas como otros temas pendientes el tema de la corrupción y bueno, pues también hay que decirlo, el tema de la impartición de justicia también tendría que ser un tema pendiente para las autoridades. Sí, mira, una de las cosas que hemos estado exigiendo es que no solamente quien procura justicia, sino quien administra justicia, pueda estar de alguna manera sometido a algún nivel de seguimiento, de evaluación y de transparencia, porque sabemos que hay sentencias absolutamente machistas. Lo mismo que sabemos que hay en las carpetas de investigación un sesgo para intentar definir los delitos como simplemente asesinatos o homicidio en lugar de feminicidio, porque pues pareciera que reconocer el feminicidio es algo negativo para quien gobierna, cuando en realidad reconocerlo y ponerse a trabajar debería ser algo positivo para quien gobierna, ¿no? Y tenemos que, por eso le digo, abordar muchos campos: el de impartición de justicia, el de investigación, el de procuración, el de incluso, como se dijo ayer, trabajar la manera en que las mujeres se enfrentan a ese primer contacto, a ese primer policía en el MP, incluso al policía municipal que está o de tránsito que está en la calle. Claro, que bueno, precisamente lo hemos sabido también, ya se ha anunciado la presencia de mujeres abogadas en los ministerios públicos, precisamente para este primer acercamiento de la denuncia, pues las mujeres estén acompañadas en este proceso. Queremos agradecerte mucho tu opinión, muy valiosa esta mañana, Julia Pérez, fundadora y coordinadora de la asociación Vereda Themis. Los invitamos a visitarlos en su sitio web para que conozcan de qué manera ustedes pueden apoyar a las mujeres. Muchas gracias a ustedes, buen día.